Bueno, y otro tema que nos compete relacionado con el programa que nosotros vamos siguiendo es entender la supremacía de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan cuando hicimos la pirámide de Kelsen, que nosotros pusimos en la gradación jerárquica de las leyes? Vimos que la primera ley, la número 1, la que se encuentra por encima de todo, es precisamente la Constitución Nacional, pero que además comparte ese peldaño con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Bueno, vamos a explicar un poquito esto. En primer lugar, cuando nosotros estuvimos explicando el preámbulo, dijimos que en el Congreso de 1853 se reúne esa Asamblea Constituyente con un listado de fines que se quieren conseguir. Finalmente se sanciona la Constitución y se la llama hoy en día, los constitucionalistas la llaman la superley, porque es la madre de todas las leyes, porque todo parte desde la Constitución Nacional. Y lo que vamos a encontrar es entonces una gradación jerárquica, grados, en donde vamos a tener la supremacía de una ley orgánica y una serie de leyes por debajo que están subordinadas a la Constitución Nacional. Ustedes saben que por nuestro sistema federal nosotros tenemos la posibilidad de que cada provincia dicte para sí su propia constitución, atendiendo a las costumbres del lugar, las necesidades del lugar. Pero lo que no puede hacer esa constitución es contradecir a la Constitución Nacional, que es la ley madre. Por eso se habla de esta supremacía. En el texto que yo les subí, habla de, dice, desde la supremacía de la Constitución, el orden jurídico se escalona en planos de gradación jerárquica. Los hay subordinantes y subordinados. De modo que cuando se disloca esta gradación, se produce una inconstitucionalidad. A ver, y esto es muy importante. Primero, tener en cuenta que la intérprete número 1 de la Constitución Nacional es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte es la que va a determinar si una ley es constitucional o inconstitucional. Muchas veces cuando proyectos de leyes sancionados en el Congreso Nacional han sido cuestionados y la Constitución Nacional tuvo que determinar si esto era constitucional o no. De hecho, pasó con todos los decretos de nuestro presidente, con el tema del COVID-19 y todas las restricciones, en donde se han presentado recursos para ver si esos decretos de necesidad de urgencia eran constitucionales, siendo que los decretos de necesidad de urgencia en determinados temas, que los marca la Constitución Nacional, pueden dictarse cuando el Congreso no está en sesión. Y como fueron dictados con el Congreso precisamente en sesión, esto incurrió un poco en un conflicto jurídico, al cual todavía la Suprema Corte no se ha expedido al respecto. En otro punto del texto dice: para la defensa de la Constitución Suprema hace falta que exista y funcione algún sistema de control. Y acá les va a mencionar el texto que hay sistemas de control en general para los países democráticos y que tienen un sistema parecido al nuestro, y después les va a mencionar cómo se lleva a cabo en el sistema argentino, el caso argentino, y cómo es ese control constitucional. Es decir, para que una ley se cumpla tiene que haber un control. Si no hay un control, esa ley sería letra muerta. Les va a explicar un poquito qué sucede en ese control. Por ejemplo, habla de cuando indagamos qué es lo que dentro del funcionamiento operativo del control constitucional queda sometido a él, surge un listado de materias en que se incluyen las constituciones provinciales, obviamente van a aparecer, y la de la ciudad autónoma. Las leyes, los tratados internacionales, los decretos, las sentencias, es decir,
todo ese control lo vamos a encontrar en esa gradación jerárquica que nosotros vimos en la pirámide jurídica. También le va a mencionar cuáles son los órganos para poder llevar a cabo ese control constitucional, es decir, para que la Constitución van a controlar para que la Constitución sea respetada y se cumpla. Y tienen en el punto 13 que habla de un esquema de los sistemas de control y les enumera y les explica cuáles son esos sistemas de control. Con respecto al sistema de control de constitucionalidad argentino, habla de, primero, que hay un control jurisdiccional que se refiere a nuestro sistema federal y hay un control general que se da a nivel nacional y también por la vía procesal. Esto después lo vamos a ir leyendo de a poco, ustedes lo van a tener que ir leyendo de a poco y iremos explicando paso a paso en base a las dudas que ustedes tengan. Por ejemplo, dice, en la vía procesal habitual es la indirecta o incidental, pero tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte, tal vía no es la única, pues en torno del año 1985, la Corte comenzó progresivamente a afirmar también que hay acciones directas de inconstitucionalidad, como el amparo, el habeas corpus y la acción declarativa de certeza. No obstante, nuestro sistema federal no contiene la acción declarativa de inconstitucionalidad pura. ¿Esto qué quiere decir? Que para que haya inconstitucionalidad no se puede dictar esa inconstitucionalidad por cualquier vía, sino que va a tener que respetar un procedimiento determinado. Por lo tanto, este marco de control lo que va a permitir es garantizarnos a nosotros, a los ciudadanos y a los habitantes, que los derechos enunciados en la Constitución Nacional sean cumplidos.